Hola, ¿cómo estás? Soy Rodrigo Soler, CEO y fundador de Indigo High Value Business, en donde ayudamos a clínicas estéticas de cirugía plástica y odontología a multiplicar sus pacientes de alto valor. Y hoy te voy a contar el paso a paso para que vos también puedas lograr esto, pero antes déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo puede ser, con la experiencia y la trayectoria que tenés, que todavía no estés posicionado, que todavía no tengas una propuesta de alto valor diferenciadora, que todavía compitas por precio, que todavía no puedas atraer y convertir pacientes de alto valor de forma predecible? ¿Cómo puede ser que estés luchando con agencias de marketing, community managers, intentando vender procedimientos de esta forma, con contenido que no funciona? Todo eso es viejo mundo, ya no alcanza para poder hacer rentable tu experiencia. Y hoy voy a contarte el paso a paso. Bien, pero antes te cuento un poquito más sobre nosotros y por qué deberías escucharme. Indigo High Value Business es una consultora híbrida de servicio y consultoría especializada en escalamiento de clínicas estéticas, cirugía plástica y odontología. ¿Por qué consultora híbrida de servicio y consultoría? Porque no solamente creamos e implementamos tu sistema de adquisición de pacientes, sino que te damos consultoría para que vos entiendas a la perfección cómo gestionar el sistema a lo largo de toda tu carrera. En Indigo hemos trabajado ya con más de 100 dueños de clínica, logrando casos de $10.000 a $70.000 extras en nuevos pacientes en los primeros 90 días de trabajo. Te voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo mi clienta Ingrid, que facturó en 90 días $100.000, Juan Martín Sá, 62.000, Julieta Pagliari, 70.000, Carlos Delgado, 40.000, Cecilia Ebel, 25, John, 27, Juan, 20 al mes, Fabián Cuevas, 50 en los primeros 90 días, Lucía, $15.000 al mes, Maxi, 15 al mes, Yania y Shane, 12 al mes, Lore Ayub, que es una de nuestras clientas más recientes, lleva recién su primer mes en Indigo y en solo 2 semanas ya recuperó su inversión. Y como ellos, ya son más de 100 los dueños de clínica que han logrado esto mismo que vos querés lograr. Y te voy a contar cómo funciona el sistema, cómo funciona el método Indigo para escalar una clínica multiplicando pacientes de alto valor. Son 4 pilares que vamos a ver en detalle cada uno, ¿sí? El primer pilar es definir nicho, diferencial y oferta. ¿De qué va esta primera fase? Esta primera fase es lógica para cualquier negocio de servicios. Por eso yo no puedo creer que intentes multiplicar tus pacientes de alto valor, escalar tu facturación con agencias de marketing, porque las agencias de marketing solo se centran en subir videos y en pagar publicidad. Y ya, pero el marketing y los anuncios son solamente una partecita del negocio. Son solo una parte del rompecabezas. El negocio tiene varios engranajes, los cuales tienen que funcionar en armonía para poder tener un negocio predecible, que te dé libertad financiera, que te dé libertad y bienestar en tu vida. Bien. Y la primera fase lógica de cualquier negocio de servicios, que es como construir el piso de una casa, es definir el nicho, diferencial y oferta. ¿De qué va esto? Nicho y diferencial. El nicho es el grupo de personas al que vos elegís servir. Es ese grupo de personas que le encuentran muchísimo valor a lo que vos hacés. Y esto sale de un estudio, ¿sí?, que se hace de quiénes han sido tus mejores pacientes. De ahí encontramos patrones en común en cuanto a las problemáticas de estas personas y a los resultados logrados. Y sacamos en limpio cuál es el perfil de ese paciente que está dispuesto a pagar y que quisiéramos clonar, que todos los meses nos vengan 10, 20, 30 de esas mismas personas. Y para eso tenemos que hacernos ultra específicos en lo que es la comunicación de nuestra propuesta. Porque si no, vamos a competir por precio, vamos a competir con los miles de profesionales
que hay en el mercado. Y eso hace que al no diferenciarte y que te vean como uno más, la única herramienta que queda para diferenciarse es el precio. Entonces ahí el paciente se te puede ir con otro más barato y no le va a encontrar valor a lo que vos haces, ¿sí? Y esto se trata de dejar de vender procedimientos, tratamientos, cirugías y empezar a vender una transformación concreta para un tipo de persona en específico, ¿sí? Cuando definimos nicho diferencial, ¿sí?, que es ese grupo de personas que tienen las mismas características y los mismos problemas, al cuales nosotros vamos a servir con nuestro diferencial propio, ¿sí?, debemos ser específicos en mínimo 2 de estas 3 variables. Tenemos que anicharnos muy bien en el tipo de persona, muy bien en la problemática que resolvemos y diferenciar muy bien nuestra herramienta única, nuestra metodología propia, nuestra manera única de trabajar. Los médicos estéticos, cirujanos plásticos, odontólogos hacen casi todos lo mismo, ¿sí? Los tratamientos son los mismos, los problemas a resolver de los pacientes casi que son los mismos, pero la forma de diferenciarte es tu servicio en sí mismo. Por eso tenés que posicionar muy bien tu herramienta, tu metodología propia, tu vehículo, bien, para ayudar a estos pacientes. Y para eso tenemos que detectar muy bien a quién ayudamos, a qué lo ayudamos a resolver qué problema, con qué método o técnica única que vos tengas, ¿sí?, que eso viene a ser todo tu conocimiento, tu trayectoria, tu experiencia volcado en un vehículo propio, único, que no te puedan comparar con otro, ¿sí?, para lograr un resultado en específico. Bien, ayudo a tal tipo de paciente a resolver tal problema con tal método o técnica para lograr tal resultado. Una vez que tenemos nicho diferencial, lo que hacemos es diseñar una propuesta de alto valor a partir de tu especialidad. Y acá tenemos que comprender la fórmula de valor percibido para esto, ¿sí? El valor percibido es igual al resultado soñado del paciente por la probabilidad de éxito percibido, es decir, qué tanto percibe esa persona que con vos va a lograr ese resultado, dividido el tiempo de demora en conseguir el resultado por el esfuerzo que tiene que poner el paciente para lograr ese resultado. La comunicación de la propuesta tiene como objetivo expandir la parte de arriba de la ecuación y disminuir la parte de abajo, tiempo y esfuerzo. Bien. La probabilidad de éxito percibido la vamos a construir con tu reputación, tus casos de éxito, tu trayectoria. Y el resultado soñado es ese mejor resultado que podés entregar a tus pacientes. Una vez que tenemos la propuesta de valor, debemos diseñar una oferta call friendly. ¿Qué es esto? Es una oferta atractiva a tráfico frío. Es una oferta atractiva a personas que no te conocen, básicamente. Y para diseñar una oferta irresistible de alto valor, tenemos que tener en cuenta 4 variables. Nicho, el grupo de personas al que elegimos servir. Transformación, el antes y el después del paciente. Es decir, el paciente está en un punto A, que es una situación no deseada, y quiere ir a un punto B, que es una situación deseada. Vos tenés que dejar de vender tratamientos, procedimientos, cirugías, y empezar a vender una transformación que el paciente quiere ver en su vida. La otra variable es el precio, ¿sí? A mayor valor percibido, más probabilidades de cobrar high ticket. Y la cuarta variable es el vehículo, con sus etapas para ir de A a B, para llevar al paciente de A a B. Bien. Y a la oferta también la tenés que potenciar con el soporte, seguimiento y acompañamiento, los entregables que incluye, ¿sí?, tu servicio, es decir, qué obtiene el paciente a trabajar con vos. Tenemos que agregarle bonos, garantía y proceso de aplicación para trabajar con vos. Bien. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué no se puede hacer marketing sin antes tener esto bien definido? Porque los negocios se comportan de esta manera. Son una pirámide, ¿sí?, en donde la base sólida es el nicho y el diferencial. Es a quién ayudamos y cómo. Nuestra propuesta de valor es lo que entregamos al paciente para ayudarlo,
Y recién la punta de la pirámide va a ser el mecanismo de comunicación y ventas, que es cómo atraer clientes, cómo atraer pacientes y convertirlos. ¿Qué hacen las agencias de marketing? Solamente se centran en la punta de la pirámide, en la comunicación y en las ventas, ¿sí? Se ponen directamente a hacer publicidad y a hacer contenido, sin antes definir una propuesta de alto valor y sin antes definir el nicho y el diferencial. Esto es como pensar en los cuadros que voy a colgar cuando todavía ni siquiera construí el piso de la casa. Entonces, ¿qué me va a pasar? Se me va a desmoronar la pirámide. Lógicamente. ¿Qué sería que se te desmorone la pirámide? Básicamente que pierdas muchísimo tiempo haciendo contenido para nada, que no te funciona. A lo sumo te traerá seguidores, pero son todos curiosos. Y que se te desmorone la pirámide también quiere decir que pierdas mucho dinero en publicidad, teniendo un retorno muy por debajo de lo que realmente podrías. Bien. Entonces, no podemos hablar de marketing hasta que no tengamos esto bien diseñado. ¿Y por qué necesitamos definir un nicho? ¿Por qué necesitamos definir un grupo específico de personas? Porque todos los médicos están en un océano rojo, ¿sí? Un océano rojo es un mercado lleno de tiburones, lleno de sangre, lleno de competencia, en donde todos ofrecen lo mismo que todos, sin diferenciación. El mercado está saturado. Hay tendencia a los bajos precios, ¿sí? Porque como no nos diferenciamos, la única herramienta de diferenciación es el precio. El servicio es un commodity, es más de lo mismo. Hay tendencia a la baja rentabilidad en la actividad. Se necesita trabajar un montón de horas para pagar las cuentas. Y eso hace que no te quede resto para reinvertir en el negocio. Y eso empeora muchísimo la situación. En cambio, cuando te pasás a un océano azul, definiendo un nicho específico, ¿sí? Dejando de vender cosas commodities, dejando de ofrecer de todo, ¿sí? Y te centrás en ofrecer una transformación específica para un tipo de persona específico, te pasás a un océano azul, un mercado sin competencia, en donde nuestra propuesta es única, casi imposible de comparar. Hay asimetría positiva entre mercado, oferta y demanda. No hay referencia de precios. Los precios están determinados por tus mecanismos de venta y comunicación. Podés cobrar lo que vos creas que vale tu servicio. Hay tendencia a la alta rentabilidad en el negocio. Con un porcentaje de las horas trabajadas ya podemos pagar las cuentas y dejar el resto para seguir mejorando, para seguir invirtiendo y llegar a más personas de estos pacientes de alto valor, ¿sí? Eso hace que quede resto para reinvertir en el negocio, eso mejora muchísimo la situación. Bien. Entonces, esta es la primera fase del método Índigo, ¿sí? Nicho, diferencial y oferta de alto valor. Esto te va a dar como resultado mayor valor percibido. Poder cobrar lo que realmente valés. Bien. Y cuando cobras bien, no necesitas meter una guasada de pacientes, porque con unos pocos pacientes de alto valor vendiendo una propuesta high ticket, puedes estar en un nivel de facturación como los que te mostré recién. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a la segunda etapa: ecosistema de adquisición de pacientes. El ecosistema de adquisición de pacientes es un sistema de 4 herramientas que son contenidos de nicho, no contenido viral. No hagas contenido viral, por favor, que te va a llenar la cuenta de curiosos que nunca te van a comprar un procedimiento high ticket. Anuncios hiperpersonalizados, dirigidos a los 3 niveles de conciencia del paciente ideal. Ahora vamos a ver esto. Página BCL de alta conversión, como la que podés ver acá, de mi cliente John y de mi cliente Lore. Y página de agenda. ¿Cómo conviven todas estas 4 herramientas en el ecosistema? Bien, vamos a verlo. El contenido se trabaja en base a ángulos de comunicación, ¿sí? El contenido lo podemos ver como si fuera un embudo, en donde en la primera fase del embudo, es decir, la más ancha, lo que necesitamos es que la persona primero nos descubra. Bien, y para eso tenemos que hablarle del problema que tiene. Y tenemos que hacerlo en las mismas palabras que ellos utilizan, porque si no el paciente no te entiende. Después, necesitamos ganarnos su confianza, ¿sí? Necesitamos hacer contenido de nutrición, y para eso lo que hacemos es hablar desde un ángulo de solución. ¿Cuál es la solución a este problema?
Y por último, contenido de conversión, ¿sí? Hablando desde un ángulo de producto, es decir, hablando de tu servicio en sí mismo, de tu metodología propia que ya diseñamos en la fase 1. ¿Sí? En fin, contenido de descubrimiento, adquisición, ¿sí? Descubrimiento o adquisición es lo mismo. Contenido de nutrición y contenido de conversión. Ángulos de problema, ángulos de solución y ángulo de producto, ¿sí? Siguiente elemento del ecosistema, anuncios hiperpersonalizados dirigidos a los 3 niveles de conciencia del paciente ideal. No podemos hablarle de la misma manera a una persona que recién se está enterando que tiene un problema que a una persona que está con la tarjeta de crédito en la mano buscando una solución. Son 2 estadios de conciencia totalmente diferentes, ¿sí? Si intentamos venderle un procedimiento high ticket a alguien que recién se está enterando que tiene un problema, es como pedir matrimonio en la primera cita. Entonces yo no puedo creer que tu community manager, que tu agencia de marketing monte anuncios a una audiencia masiva, estándar, sin ningún tipo de segmentación, ¿sí? Entonces los anuncios tienen que ir dirigidos a los 3 niveles de conciencia, audiencia fría, templada y caliente, ¿sí? Y para esto lo que hacemos es, primero que nada, correr Volume Ads, ¿sí? Anuncios de descubrimiento, hablando de los problemas. Después anuncios de nutrición, en donde buscamos generar conversaciones calificadas. Y por último, anuncios de conversión, ¿sí? Que son ADMs, formularios o visitas a la página, ¿sí? Acá te dejo algunos ejemplos de lo que son los diferentes anuncios, ¿sí? Igualmente el objetivo del anuncio y montar el anuncio no es lo relevante acá. Acá lo relevante es el ángulo comunicacional que se utiliza en cada tipología de anuncio, los cuales esos ángulos de comunicación salen de haber construido la oferta en la primera fase y haber definido el nicho. Si no, no sabes a quién le hablas ni de qué. ¿Me explico? Bien, siguiente elemento, página BCL. La página BCL es un activo digital que trabaja 24/7 por vos. Vos estás haciendo otra cosa, estás con tu familia y el paciente está viendo tu promesa y está viendo tu video de cómo podés ayudarlo, de cómo podés resolver ese problema y cómo podés darle ese resultado que tanto quiere, ¿sí? Es un video que haces una sola vez, que tiene que estar bien estructurado, ¿bien? Hablando de los problemas de tus pacientes, cómo los resolvés, los resultados que logran, tus casos de éxito y algunas otras variables que hacen fundamental al BCL, ¿sí? BCL básicamente es Video Sales Letter, ¿sí? Es un video de nutrición, un video de preventa que hace el 90% del trabajo de venta por vos, porque establece confianza con el paciente antes de que te conozca, ¿sí? Y esta página BCL de alta conversión tiene que tener una serie de elementos para que funcione, ¿sí? Yo entiendo que hoy en día seguramente tenés una página empresarial, institucional, pero esa página no vende, ¿bien? Está bien que tengas una página empresarial, ¿sí? Pero esto debes tomarlo como si tu página es, vamos a suponer, el supermercado, esta landing page es el producto en la góndola. ¿Me explico? Entonces, esta página tiene que apuntar siempre al mismo nicho, siempre a la misma oferta, ¿sí? Es una sola oferta, un solo tipo de paciente, un solo embudo, un solo mensaje y multiplicas tu rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Entonces, esta página que va a ir alineada a la oferta que ya diseñamos, tiene que tener promesa, video sales letter, CTA para agendar, WhatsApp, beneficios, indicadores de autoridad, confianza en tu marca personal, casos de éxito, garantía, preguntas frecuentes y contacto. Bien. Siguiente elemento del ecosistema, página de agenda. La página de agenda es algo como esto, ¿sí? En donde el paciente aplica para trabajar con vos. Es cambiar el chip, es dejar de estar esperando o rogando por pacientes a que el paciente aplique para trabajar con vos, a que el paciente esté deseoso de trabajar con vos.
Y para eso tiene que aplicar a un día y un horario, ¿sí? En donde no quiere decir que se va a agendar una cita sin que vos lo sepas. No, esto es una aplicación, ¿sí? Es un proceso de aplicación para ser tu paciente. Es como cuando vas a comprar una Ferrari. Cuando vas a comprar una Ferrari, por más que vayas con el dinero en la mano, no te la van a vender así nomás. Porque vos tenés que aplicar para ser cliente de Ferrari. Bien, eso es alto valor. Eso es high value, ¿sí? Y eso es lo que va en sintonía con nuestra empresa. Por eso somos Indigo High Value Business, ¿sí? Porque creemos que los profesionales deben hacerse valer, deben poder saber transmitir todo su valor, ¿bien? Deben poder sacarle el fruto a todos esos años de estudio, residencia, etc. Porque realmente el valor que aportás a tus pacientes es enorme. Entonces, tenés que saber estructurarlo para poder venderte como corresponde y poder impactar más vidas con tu profesión. Bien. Recordemos también que vender a un alto valor no es solamente la decisión de negocio más acertada, porque te permite tener una posición fuerte y única en el mercado, sino que también es una decisión moral, porque es lo único que a vos te permite darle el máximo valor a ese paciente y dedicarle el máximo tiempo y la máxima dedicación para poder ayudarlo de la mejor manera, ¿sí? No es lo mismo cuando cobramos barato, no es lo mismo cuando atraemos pacientes que solo buscan promociones o descuentos, no es lo mismo y vos lo sabés. Entonces, en esta página de agenda el paciente aplica, ¿sí? Ya acá le generamos urgencia, si es necesario confirmar, en fin, si no lo haces, se cancela la cita automáticamente, bueno, en fin. Después de esto vamos a ver cómo es el proceso precita para que la persona pague la consulta o señe, ¿sí? O si le vas a dar la consulta gratuita, que asista a esa consulta. Entonces, cuando el paciente aplica, ¿sí? Ya lo vamos a filtrar en PANT. PANT viene a ser presupuesto, autoridad, necesidad y timing. Es decir, si el paciente tiene el presupuesto, si tiene la urgencia para realizarse el procedimiento, si tiene la necesidad y si tiene la autoridad para tomar la decisión, ¿sí? Entonces ya también en la página de agenda le vamos a hacer algunas preguntas. Básicamente el problema que tiene, el resultado, cuándo quiere empezar y cuánto tiene para invertir o cuánto considera invertir para lograr este resultado, ¿sí? Esto es lo único que te permite vender high ticket. Y por supuesto también una pregunta de compromiso, ¿sí? Bien, este ecosistema que va a trabajar por vos 24/7, ¿sí? Lo que te va a dar resultado es en consultas calificadas, básicamente. Bien, una vez que tenemos esto, activamos lo que es la máquina de ventas. La máquina de ventas es un proceso comercial de prospección, ¿sí? En donde llevamos adelante un proceso, una estructura de prospección de 4 pasos, en donde conectamos con el lead, con el interesado, sacamos cuál es su dolor o problema, le presentamos la propuesta, y cuando te digo presentarle la propuesta no te digo que le digas el precio, por favor. No hagas eso, no dejes que tu secretaria asistente tiren el precio en el chat, por favor, porque el paciente te compara por precio y desaparece. Cuando hablo de presentar la propuesta, hablo de lo que definimos en la fase 1 como vehículo. ¿Cómo vas a llevar a ese paciente de un punto A a un punto B? De una situación no deseada a una situación deseada. ¿Bien? Eso es presentar la propuesta, ¿sí? Y tu propuesta, además, va a ser con una metodología propia, como ya vimos en la primera etapa, ¿sí? Porque si vos no le das una entidad a tu manera única de trabajar, vas a ser percibido como uno más. Porque ya vimos que tratamientos, cirugías, procedimientos lo hace cualquiera, ¿sí? En cambio, tu manera única de trabajar, tu servicio, únicamente lo podés dar vos. Entonces tenés que saber estructurar, ¿sí? Tu vehículo propio. Tu metodología, repito, para llevar al paciente de una situación no deseada a una situación deseada. Por último, esto finaliza en una invitación a profundizar, ¿sí? Que sería básicamente agendar una consulta presencial o virtual. Esto deriva en una agenda, si lo hacemos bien, lo que va a derivar en el proceso de nutrición precita,
que tiene como objetivo que la persona deje una seña, pague la consulta o que asista al turno. Y para esto tenés que dar una muy buena experiencia precita luego de que agenda, ¿sí? Tenés que tener mínimo entre 4 o 5 impactos, ¿sí? Con diferentes contenidos estratégicos para que la persona vaya aumentando su nivel de conciencia, vaya confiando en vos y llegue a la cita lo más preparado para avanzar posible. Esto es fundamental. Esto lo tiene que hacer cualquier empresa, no importa el tamaño. Cualquier empresa tiene que prospectar, generar conversaciones y generar instancias de venta, ¿sí? En tu caso va a ser la consulta, ¿bien? El turno. Bien, el proceso de nutrición precita lo que va a hacer es que el paciente se presente al turno y que esté listo para avanzar, que llegue lo más decidido posible. En la cita 1 a 1 tenemos que tener una estructura de venta para poder guiar al paciente a tomar la decisión. Bien, y para esto vamos a aplicar un protocolo de venta consultiva y empática, ¿sí? En donde tiene una serie de pasos. Básicamente, primero le generamos rapport, química, ¿sí? Le hacemos preguntas, ¿sí? Le hacemos preguntas que develen, que revelen ese dolor, ese problema que tiene el paciente, ¿sí? Conversamos sobre sus objetivos. Bien, esto lo vamos a ver de lleno dentro del programa, ¿sí? Esto es una estructura básica, pero un modelo de cierre consultivo, de venta consultiva, es un poco más complejo que esto, ¿sí? Pero en fin, por medio de preguntas vamos rebatiendo objeciones hasta que le presentamos la propuesta, le presentamos la oferta, y esto tiene que ser de forma simple. No podés ponerte a hablar en términos médicos, que lo mareás al paciente, el paciente no te entiende, y si no te entiende no percibe el valor, ¿sí? Voy de vuelta, por eso la definición y el diseño de la propuesta de valor en la etapa 1, ¿sí? Porque eso te va a permitir comunicarle de manera simple y efectiva al paciente cómo lo vas a ayudar a resolver su problema y cumplir su deseo. Bien. Y por último, este proceso de venta consultivo termina en un pago total del procedimiento, parcial o mínimo en una seña de reserva. Bien. Luego de esto, si el paciente no cierra, tenés que hacer seguimientos. ¿Para qué? Para maximizar las probabilidades, básicamente, ¿sí? Pero este proceso, llevado a cabo bien, ¿sí? Que dentro de Índigo nosotros te acompañamos semanalmente, todas las semanas te coachamos, te entrenamos, te hacemos seguimiento para que puedas llevar este proceso comercial de forma simple y efectiva, ¿sí? Este proceso te va a llevar básicamente a más ventas de alto ticket. Bien. Y por último ya nos metemos en la fase 4, que es la fase de optimización y escalamiento, ¿sí? Esta fase, dentro del método Índigo, la podemos poner en juego alrededor de la semana 6 o la semana 7. Ya nuestros clientes están en etapa de escalamiento, ¿sí? Ya trajeron al paciente correcto, ya vendieron su procedimiento 1 o 2 veces, y en 6 a 7, 8 semanas entran en etapa de optimización y escalado. ¿Cómo se lleva a cabo esta etapa? Bien. Esta etapa básicamente tiene que ver con la matemática. Los negocios se escalan con números, no con intuición. Los negocios dependen de métricas claras y de accionables bien diseñados. Los negocios no dependen de la economía, ni del contexto social, ni de lo bueno que vos seas, ni de los diplomas o posgrados que tengas colgados en la pared. No dependen de subir videos bonitos. No, los negocios crecen con números, con métricas claras y accionables bien diseñados. ¿Cuáles son esas métricas que cualquier clínica tiene que tener frescas todos los meses? Son las siguientes. Cantidad y calidad de leads. Bueno, calidad no es una métrica, pero igual esto es algo más cualitativo, pero tenés que tenerlo en cuenta, ¿sí? Costo por lead, tasa de agendamiento, tasa de asistencia, costo por cita efectiva, tasa de cierre de ventas, costo de adquisición y ROAS, retorno de lo invertido en publicidad, ¿sí? Como verás acá, estos son los números de uno de nuestros clientes, ¿sí? En la etapa de atención invirtió
en estos 90 días trabajando con nosotros, invirtió 3.571. Esta clínica estaba, cuando llegó a nosotros, estaba invirtiendo $2.000 al mes. Y en 90 días invirtió solo 3.500. Logró 3.079 leads, tanto en formulario como en conversaciones, a un costo de $1.16. Realmente este costo está muy bien. Tasa de agendamiento un 3%. ¿Sí? Esta tasa podría mejorarse. Entre un 3 y un 5 está bien. Agendó 91 pacientes. Pudo realizar 58 citas a un costo de $61. La cita efectiva, la persona de carne y hueso pisando la clínica. Y este cliente pudo cerrar 17 procedimientos, lo que le permitió facturar $50.950. ¿Sí? Acá podemos ver el ROAS, el retorno de lo invertido, está en 14. Quiere decir que de cada dólar que invierte en publicidad le vuelve retornado por 14. ¿Sí? Invirtió 3.500 y sacó $50.000. Bien. Una vez que tenemos las métricas claras, ¿sí? Sean buenas o sean malas las métricas, siempre es mejor tener números malos que no tener números. Porque los negocios se escalan con números. Si no tenemos números, navegamos a ciegas. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos las métricas, ¿sí? Esto nos va a develar también cuáles fueron los ángulos de comunicación ganadores que trajeron pacientes. Bien, entonces la optimización, ¿de qué va? La optimización es, primero que nada, ¿sí? Trabajar en lo que son los anuncios, en rotar nuevamente los anuncios en base a los ángulos ganadores que trajeron pacientes. ¿Sí? Eso va a hacer que tengas mejor calidad y cantidad de leads y que tengas un mejor costo por lead. Después, tenemos que trabajar en la estructura de prospección para mejorar la tasa de agendamiento, en caso de que este sea un cuello de botella para vos. Luego tenemos que trabajar en el proceso de nutrición precita para mejorar la asistencia, si es que el cuello de botella lo tenés ahí. Y por último, lo que vamos a trabajar es la parte de cierre. Si es que el cuello de botella, si tu cuello de botella está en que te estás teniendo agendas, citas, pero no logras vender, bueno, tenés que trabajar la habilidad de ventas, la habilidad de cierre y la habilidad de poder comunicar de la mejor manera tu oferta para poder cerrar la venta en la cita. Bien. De esa manera te vamos a ir acompañando, ¿sí? En Indigo nosotros te vamos acompañando para que vayas mejorando estas tasas, ¿sí? Y puedas ir escalando, ¿sí? De forma predecible, ¿sí? Que puedas tener todos los meses un flujo constante de consultas calificadas, una porción de esas consultas las conviertas en agendas, una porción de esas agendas en citas efectivas y una porción de esas citas efectivas en ventas high ticket, ¿sí? Entonces, optimizamos y hacemos todo el contenido nuevo en base a lo que mejor funcionó en la primera etapa, ¿sí? Y básicamente hacemos más de lo que funciona, ¿sí? Para seguir atrayendo y convirtiendo a personas similares. Bien. Y escalamos trabajando en accionables para levantar estas tasas, ¿sí? Y de esa manera vas escalando, vas convirtiendo cada vez más pacientes, si llenas la agenda, el siguiente paso ya sería aumentar tu precio. En fin, en Indigo te ayudamos a, primero, identificar dónde tenés el cuello de botella. Segundo, destrabarlo. ¿Sí? Te damos los accionables claros para destrabarlo. Y tercero, te ayudamos a escalar. ¿Sí? Entonces, esta cuarta fase te va a dar como resultado escalamiento en facturación en base a datos. ¿Sí? Bueno, este es el proceso completo que han pasado ya más de 100 dueños de clínica. Si querés profundizar en esto, si ya agendaste tu llamada, nos vemos en la llamada y si todavía no lo hiciste, en el link puedes hacerlo para que podamos auditar tu caso, sacar en limpio cuáles son las trabas que hoy en día te están impidiendo crecer y darte un plan de acción personalizado para tu caso, para que puedas multiplicar tus pacientes de alto valor y escalar la rentabilidad de tu clínica. Te mando un abrazo, acá Rodri, y te deseo éxitos en tu negocio.